Bueno, vamos a empezar en Éxodo, capítulo 30 y... ya les digo cuál es, 34, ¿qué es? Es Éxodo, capítulo 34, versículo 1. Entonces la semana pasada estábamos hablando sobre... Estábamos hablando sobre las tablas, ¿no? Y decíamos que las primeras tablas eran diferentes a las segundas, tenían algunas cuestiones diferentes. Y habíamos quedado que el que había quebrado las tablas había sido Moisés, que no se quebraron con su caída, ¿cierto? No fue que se cayeron y se rompieron, no, porque eso hubiera sido algo accidental. O sea, Moisés las rompe conscientemente pensando en romperlas, ¿cierto? Conscientemente en que las va a romper. Y habíamos quedado, la última cita que habíamos mirado la semana pasada fue la que dice Deuteronomio 4:13, donde decíamos que realmente lo que Dios dio en esas tablas no fueron 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Porque no estaba la palabra mitzvot, ¿sí o no? Sino la palabra dabar, ¿cierto? Dabarim, de hecho, 10 palabras. Dios dio en esas tablas 10 palabras. Vamos a leerlo, Deuteronomio 4:13. Sí, señora, Deuteronomio 4:13. Debería aparecer la palabra mitzvot. O sea, por lo general la gente pone 10 mandamientos. La palabra mandamientos es en hebreo mitzvot. Una Z, mitzvot. Pero no aparece esa palabra, aparece es palabras, que es la palabra devarim, que es el mismo nombre que recibe el libro Deuteronomio. Devarim, ¿sí? Devarim. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés en el libro de Devarim, en el libro de las palabras? Está recordando absolutamente toda la Torah. Y en algunos puntos cambia algunas cositas. O lo pone en un orden distinto como está en Shemot, o sea, en Éxodo o en Levíticos. Pero aquí está citando de la siguiente manera. Deuteronomio 4:13, ¿cómo dice? Aquí que lo lea. 4:13, léelo, Jenny, gracias. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Listo, vamos a leer otra versión. Esa es la Reina Valera 60, ¿cierto? Leamos otra versión, así sea, no sé, la TLA, la Dios ha hablado, y cualquiera que tengamos ahí a la mano. Nicolás, ¿no tiene la caballo por ahí a la mano? Sí, léala por favor. Él proclamó su pacto a ustedes, el cual ordenó a ustedes obedecer las 10 palabras. Sí. Les escribió en 2 tablas de piedra. ¿En cuántas tablas las escribió? En 2. En el hebreo ya, eso, ahí terminamos la clase la vez pasada. En el hebreo efectivamente está la palabra devarim, o sea, son palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles fueron las palabras que él escribió en las 2 tablas? Sí, como que la opinión más aceptada es que escribió las 10 primeras letras, ¿no? Dalef a Yud. Alef, Bet, Gimel, Dalef, He, Yud. ¿Sí? Eso fue lo que él escribió. Pero, ¿realmente está eso en algún lado de la escritura? No, dice 10 palabras. ¿Sí? ¿Qué palabras pudo haber escrito ahí? Vamos a suponer que no son las letras. Supongamos un momento que no son las 10 letras. Esos son los nombres de las letras. Son las 10 primeras letras del idioma hebreo. Alef, Bet, Gimel, Dalef, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod. Y ahí siguen. No son 10 nomás, son 22. Sí, Kaf, Lamed, Mem, en fin. Pero vamos a mirar en la versión Masua, Juanpe. Porfa, si me puedes hacer el favor de mirar si donde dice Éxodo 20:10, si están 10 palabras o si están las 10 letras por aparte, porque algunas versiones van a colocar en el hebreo, van a colocar las 10 letras y a cada letra le asignan un número de mandamientos de los que son conocidos los 10 mandamientos, tratando como de ajustar la interpretación de que Dios dio 10 letras. ¿Y es qué? Éxodo 20:10. ¿20? Sí, por eso necesitaba la Torah de medio, lastimosamente. Pero creo que este es Éxodo. Sí, este es Éxodo. ¿Me hace un favor? La pasa por ahí. Pero el día séptimo es Shabbat para Adonai, tu Elohim. No harás trabajo alguno. Siga. Pues sí. Ni tú,
ni tu hijo, ni tu hija. Un ni segundito. Tu siervo, ni tu sierva. Un momentico, el 1, ¿cómo inicia? Habló Elohim las palabras. Listo, un segundito. Ahora en el hebreo. Sí, en el hebreo hay una alef grande arriba en el 1. No. No, ¿cierto? Que alguien me haga el favor y me busque en qué traducción colocaron el alef, el bet, el gimel, porque hay una que lo tiene. Hay una que lo tiene, ¿sí o no? Y en el rollo original no está. En el Sefer Torah. Sí, el rollo. No colocaron el alef, bet. O sea, yo quiero que entendamos que esto es una interpretación, ¿vale? Si usted la quiere tomar, está bien. Pero no estamos 100% seguros, porque en la Torah no lo dice, que estas sean las 10 palabras que él colocó. Para empezar, estas son letras. ¿Sí o no? Entonces, hay otra que dice que él pudo haber colocado. Sí, claro, no, y lo significan, ¿sí o no? A ver, pudo haber colocado los 10 de los nombres de las tribus de Israel, dejando por fuera a la tribu de Leví y a la tribu de José. Sí, hay otros que dicen que no, que pudieron haber sido los 10 sitios anteriores al monte Sinaí, y que si usted coge esas 10 letras de los lugares anteriores y las combina, le pueden dar infinidad de palabras. ¿Sí? ¿Cómo ves? Yo pienso que es muy complejo no decir que decían en esas 10 palabras, porque en sí solamente lo sabe el Eterno y Moshe. Que fueron los que vieron esas Sí, tablas. lo demás es interpretación. Ujú. Y interpretación de algo que se rompió, o que Sí, lo rompieron, más Si bien. alguien se quiere por esa línea o por otra, o tiene su propia versión, ya es como respetable, ¿sí? Sí, sí. Pero como tal no especifica la Torah. Exacto, o sea, yo no lo puedo, Decía. yo no lo puedo afirmar, ¿cierto? Yo puedo tomar un nivel interpretativo y listo, es válido, pero no lo puedo afirmar a pie junto. Sí, así como también dicen, no, no sé, Abraham, lo que siempre decimos, Abraham, la primer alma judía. Esa es una interpretación, sí, que yo podría entender la palabra judío como un nivel, más que como una procedencia de la tribu de Judá. Y no sé si sea tan válido, yo pienso que no es válido, porque bien dice por ahí el libro de Hebreos, ¿no? Que el menor bendice al mayor, hablando de Melquisedec y Abraham, y dice, y en los lomos de Abraham estaba Judá, hablando del sacerdocio. Si está Leví, perdón, en los lomos de Abraham estaba Leví, disculpen. Si está hablando de Leví, pues, y lo coloca como menor, ahí también está metido Judá, que también es un descendiente de Abraham. O sea, el pacto Dios lo hace con Abraham, no con Judá. Judá está metido dentro del pacto, pero Dios hace el pacto es con quién, con Abraham. Y cuando se manifiesta en el monte, ¿a cuántas de las tribus se manifiestan? A todas, ¿no? Pero hay un delegado que está comunicando al pueblo en relación, el pueblo en relación con Dios. ¿Quién es ese interlocutor? Es Moisés. ¿Y Moisés de qué tribu es? Leví. ¿Cierto? La tribu de Leví. Listo. Entonces, ¿cuáles eran esas 10 palabras? ¿Alguien ha leído o ha escuchado o ven por ahí de pronto en los comentarios, los que tienen las toras comentadas, algún tipo de comentario o algo que diga? Sí, porque casi todo el mundo dice, no, eran las 10 primeras letras, pero digamos que en el libro de Esther sí encontramos algo interesante, y es que en el libro de Esther hay una parte donde hay unas letras grandes, ¿sí? Y esas letras son nombres, al final del libro de Esther, el original, no el que está en la Reina Valera. Y esas letras grandes que están ahí tiene que ver mucho con la historia de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso ya existía, es como una especie de profecía. Y es que lo que pasó en el libro de Esther es muy parecido a la Segunda Guerra Mundial. Un tipo que junto a 10 personas se propone destruir a los judíos, exclusivamente a los judíos, ahí estamos hablando de los judíos. Los judíos sobreviven, ¿cierto? Y terminan juzgando a los que clamaron o los que hicieron ese plan en contra de ellos. Y en el libro de Esther se llama Amán y sus hijos, los 10 hijos. En la vida real pues fueron Hitler y sus 10 militares, sus 10 cabecillas principales. Solamente se salvaron 3, 2 que se suicidaron y a uno que le perdonaron la pena de muerte. Sí, el resto los 10 los colgaron a todos. En el libro de Esther los 10 hijos de Amán también terminan como colgados. ¿Sí? Y entonces esas letras que tiene grande el libro de Esther tiene unas interpretaciones en cuanto a los nombres de los militares nazis. Tiene los mismos valores numéricos. Es una coincidencia, digamos entre comillas, coincidencia impresionante. Como el libro de Esther profetiza directamente sobre la Segunda Guerra Mundial, directamente sobre el exterminio de los judíos. ¿Sí? ¿Hay algún comentario que especifica ahí las 10 palabras? ¿Cuáles podrían llegar a ser? ¿Ninguno no? Tampoco. Aquí dice, Elohim habló todos estos enunciados,
Esto enseña que el santo bendito es pronunció los 10 mandamientos en un solo enunciado, algo imposible que un ser humano pronuncie. Siendo así, ¿por qué razón la Torá prosigue diciendo, yo soy el eterno tu Elohim y no tendrás para ti dioses ajenos? Porque Elohim primero los enunció en general y luego volvió y expuso específicamente cada uno de los enunciados de los 10 mandamientos en particular. Bueno, en el libro, ¿esa es la opinión de Rashi o es el contracomentario de Rashi? La de Rashi. La de Rashi. Porque en Mishneh Torah, que es el libro que hace Rambam comentando la Torah, él dice que lo que hizo Dios fue resumir, y a esa interpretación me podría incluso unir, ¿sí? Y es que él tomó la Torah, ¿cierto? Y la resumió, la redujo, la comprimió en 10 expresiones. Sí, el problema es saber cuáles eran esas expresiones. Y me acordé rápidamente de Yeshua, que Yeshua dice, amarás a Dios y amarás al prójimo. Eso no quiere decir que él quitó los demás mandamientos, ¿sí o no? Porque entonces, por ejemplo, tener relaciones sexuales con un animal, ¿en cuál de los dos lo meto yo? ¿En amar a Dios o en amar al prójimo? Sí, lo que él hizo fue, le preguntan, ¿en qué se resume la ley? ¿O qué es lo que le preguntan exactamente? Lo olvidé. ¿Y cuál es el primer gran mandamiento? ¿Cierto? Y él dice, escucha Israel, ¿cierto? El eterno tu Elohim, uno es. Él empieza por ahí. Y luego dice, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás también a tu prójimo. ¿Sí? Entonces la gente dice, miren cómo Jesús resumió. No puede resumir la ley. ¿Cómo resumo yo lo que hemos dicho? El no matarás, no se puede resumir. Lo que él hizo fue que en esos dos pasajes que él expresa, amar a Dios y amarás a tu prójimo, está la esencia de la Torah, pero eso no es toda la Torah. Sí, porque usted cómo ama al prójimo, no matándolo, no robándolo, ¿sí o no? ¿Cómo ama usted a Dios? Obedeciendo todo lo que le ha hecho. Exacto. Entonces ahí está la esencia, pero eso no es todo. O sea, no quiere decir que yo con amar a Dios ya, no tengo que estudiar nada más. Lo que hay que estudiar, primero que todo, ¿qué es amor? ¿Sí? Un poco lo que hablábamos que día. Que el amor sin el significado de la Torah me va a quedar netamente como un sentimiento. Y ese sentimiento lo va a cualquier tipo de persona. ¿Sí? O sea, ni pone ni quita. Pero cuando yo lo miro a los ojos de la Torah, ¿qué es amor según Romanos 8:10? ¿Sí? El amor es cumplimiento de la ley. ¿Y qué es pecado? Casi todos los grandes significados es cumplimiento de la ley. ¿Qué es justicia? Entonces, justicia es el cumplimiento de la ley. O sea, los grandes significados de toda la escritura siempre van para eso, el cumplimiento de la ley. Entonces, vamos ahora a Devarim 5:22, que es una confirmación de Deuteronomio 4:13. Ven lo que dice Deuteronomio 5:22. Deuteronomio 5:22. Léelo. Por favor, Padre. Léelo. Estas palabras habló el Eterno a gran voz a toda su congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en 2 tablas y me las dio a mí. Sí, las escribió en 2 tablas. Sí, ¿cómo dice Juan Pablo ahí? Estos fueron los mandamientos que Dios les comunicó en voz alta cuando ustedes estaban al pie del monte. Su voz salía desde las llamas de fuego y desde una nube muy espesa. Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra y me los entregó sin añadir nada más. Listo. Aquí parece en este pasaje que lo que hubiera escrito son lo que directamente se escuchó desde el monte, es decir, lo que comprende de Éxodo 21 hasta el versículo 11-12. Parece que él escribió todo eso en 10. ¿Sí? Ahora, si nos ponemos a mirar los mandamientos que están ahí, ¿los podríamos tomar como una especie de base? ¿Los podemos tomar una base para el surgimiento de los demás mandamientos? Claro. Por ejemplo, hay en uno donde dice no codiciarás, ¿no? Y lo desglosa, la mujer, la casa, el pródigo, ¿sí o no? Hay otro donde dice, por ejemplo, amarás a tu Dios. Ese es uno, el primero. El segundo sería, no tendrás más dioses, ¿sí? Yo con ese mandamiento de no tendrás más dioses, puedo tocar un montón de mandamientos que están por toda la Torá. Por ejemplo, no mencionarás dioses ajenos. ¿Cuál otro? Solamente con el no te harás escultura. En el libro de Deuteronomio hay varios. Por ejemplo, hay uno que dice, no me adorarás a mí como ellos adoran a sus dioses. No te inclinarás, no labrarás.
no tallarás, no esculpirás. Hay como unos 10 más o menos con uno solo. No harás. Entonces, si yo cojo esos 10, puedo llegar a muchos más. ¿Sí? Ahora cojamos, por ejemplo, el del Shabbat. Si ustedes se dan cuenta, el del Shabbat, en ese pasaje de Éxodo 20, es el único que viene como una especie de explicación. ¿Sí lo han visto? Con la interpretación. En Éxodo 20 viene con una explicación, y esa explicación no la da Moisés. Y no es tampoco una interpretación, porque es que la interpretación la da el ser humano. ¿Sí? Entonces, el único mandamiento que trae la explicación o el desglose hecho directamente por Dios es el Shabbat. Los otros ninguno. No quiere decir porque sean muy difíciles o no puedan cumplir. Simplemente él centra la conversación por alguna manera extraña en el Shabbat. Sí, la centra en el Shabbat y él da la explicación. Ahí va. No es una interpretación, porque la interpretación la damos usted y yo. Entonces, si yo le digo el no matarás y yo le preguntara a cada uno me diría una explicación diferente del no matarás, por su contexto, por su aprendizaje, por lo que ha visto, por lo que ha vivido, por lo que ha padecido de pronto, por el trato de Dios. Pero el Shabbat está ahí tal cual. ¿Sí o no? Y más adelante lo complementa con Éxodo 35:3, donde dice no encenderás fuego. Ese fue lo que, digámoslo entre comillas, faltó. Digámoslo entre comillas, faltó, porque no puede faltar. Simplemente más adelante lo complementa. Ya lo vimos en el tabernáculo, que es porque la extracción de oro para hacer el tabernáculo requería fuego. Entonces, si usted en Shabbat se ponía a trabajar para el tabernáculo, estaba mal. ¿Sí? Exactamente. Entonces, Dios ni siquiera pone a trabajar al pueblo para el tabernáculo en Shabbat, pero nosotros, como seres humanos rebeldes a la escritura, nos colocamos cualquier otra labor en Shabbat para faltar ¿a qué? Al Shabbat. El Shabbat no es el grupo ni el lugar, ¿sí? Pero nos inventamos cualquier cosa para faltar el Shabbat. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con Deuteronomio 5:20, no, perdón, Deuteronomio 9:9, ese fue el que leímos, ¿no? 5:22, sí. Deuteronomio 9:9. Estamos viendo cuestiones de las dos tablas. Estas hasta ahora son las primeras. Estamos hablando solamente de las primeras. ¿Qué característica principal tenían en diferencia las primeras de las segundas? Que las primeras estaban escritas por ambos lados por el dedo de Dios, que ya dijimos que no es el dedo de Jehová. ¿Listo? Acordémonos siempre de mirar la palabra Dios en un contexto lógico. Sí, cuando a Yeshua también le pasa lo mismo. Ay, pero tú te haces igual a Dios, estás pecando. Y Yeshua que dice, ¿acaso no dice la escritura, vosotros todos sois dioses? En el libro de Salmos 110 creo, ¿cierto? Y volvemos a la misma pregunta del Shabbat pasado. ¿Yeshua es Dios? Sí. Sí. Ahora cambio la pregunta. ¿Yeshua es Jehová? No. Sí, es diferente. Jehová, para que me entiendan, ¿cierto? ¿Es Dios? ¿Jehová es Dios? Sí. Claro, pero Él es el Dios de Israel, en específico. ¿Cierto? Dice, porque los dioses de Egipto he destruido. Éxodo 18:11. Los dioses de Egipto he destruido. Y la palabra Dios y dioses es la misma, ¿cierto? Elohim. Entonces Dios le cabe hasta un Dios pagano. Eso es como decir aquí en el contexto español nosotros, vela y vela. Defíname esa cosa. Hágale la diferencia. Vela y vela. Por ejemplo, yo cogí la vela, y si yo soy marinero, Ah, sí, pero cogería que la esperma, que le decimos aquí también, ¿cierto? La de encender o la sábana. o la vela que impulsa el barco. Sí, por eso. ¿Qué diferencia? Sí. Eso mismo pasa en el hebreo, parece Elohim. Que se dicen palabras, creo que se llaman homónimas, ¿sí, no? Que se oyen, se escriben todo igual, pero significan diferente. Entonces, miren, el hebreo tiene una característica importante, y es que el hebreo es muy contextual. Es decir, a veces las palabras van a cambiar su significado dependiendo del contexto. Si yo encuentro, por ejemplo, esta frase, no adoréis a dioses, punto. La encuentro así en español. Si yo voy y miro, voy a encontrar aquí que Elohim. Pero mire que está hablando de qué? De dioses paganos. Entonces, si alguien se puede confundir porque dice, este dios es de seguro es diferente, es lo mismo. Elohim es contextual. Es contextual. Cuando yo subí al monte, Deuteronomio 9:9, ¿sí estamos ahí? Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Eterno hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días, 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Lo que decíamos la vez pasada, esto es algo sobrenatural. Sí, o sea, Moisés
Estaba en otro nivel, en otro lugar, tanto que no sintió hambre. Y les puse ejemplo hace 8 días, para los que de pronto no lo recuerdan, y es el ayuno que hizo Yeshua. Dice que Yeshua, terminado el ayuno, sintió hambre. O sea que el ayuno también es un nivel. ¿Sí o no? Y él salió de ese nivel y ahí sí sintió hambre. Miremoslo un segundo. Terminado el ayuno, está en el libro de Lucas. Terminado el ayuno, ya les digo cuál es. Zacarías, Lucas. Ah, no, con la palabra pináculo lo encontramos más rápido. Pináculo. Lucas. Bueno, Mateo también sirve. Mateo 4:5. Listo. ¿Cómo dice entonces? Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sí, tuvo hambre. Miremoslo en otra versión, en la cualquiera, en la TLA o en otra. Para ver la cuestión de las partículas, ahí cómo lo pone. ¿Ahí Yeshua ayunaría el Shabbat? Yo creo que sí, de corrido. Por lo menos, no sé, habría muchas maneras de decir, no, ayunó 6, se saltó cada Shabbat. Pero por ejemplo en Moisés sí está claro que ayunó hasta los Shabbats, porque él no podía bajar del monte. Sí, yo creo que los días son de corridos, 40 días y 40 noches. Bueno, que lo dice en relación a la cuestión de la tradición, que dicen que en Shabbat no se puede ayunar. Sí. Sí, y realmente, como él decía, el paso del tiempo para Moisés tuvo que haber sido diferente. O sea, él no persiguió los 40 días. Sí, ¿se acuerdan que dice, sube a mí a la montaña? Sube a mí a la montaña. Entonces, ¿cómo dice en otra versión? Hay un mismo que dijo que en Shabbat no se puede ayunar. No, tradición. Es tradición. Y se basa en un poquito que dice que el día sexto recojan el maná en doble porción para el día siguiente. Entonces el comentarista, creo que es Ramban, él dice, si ven que en Shabbat no se puede ayunar porque si ellos recogían, quiere decir que nunca ayunaron en Shabbat, pero hay un pequeño error en el comentario. Y el error es que ellos recogían maná todos los días, entonces nunca ayunaron. ¿Sí o no? Es el error que tiene en el comentario. Porque la ordenanza de recoger el maná era que no podían coger de más y guardar para el otro día. Porque se convertía en gusanos, creo que dice, ¿no? Se convertía en gusanos. Sí, era delicado que usted cogiera de más. Sí, si algo enseña la Torah es que vamos a colocarlo en este término, aunque es feo, la bendición que da Dios, por lo general, y casi siempre es limitada. Entonces cuando dicen declaramos cielos abiertos de manera ilimitada, declaramos cielos abiertos para ti y tu familia, eso es mentira, porque es que hasta Dios cerró el cielo en Shabbat. ¿Sí o no? Y con las codornices también no cerró el cielo. ¿Se imaginan hoy allá en Arabia Saudita todavía cayendo codornices? Como la bendición de Dios es para siempre y eterno. Sí, no diría, pero eso no tiene sentido. Todo lo que Dios da es limitado. Porque usted y yo somos, ¿qué? Seres limitados. ¿Yeshua es un ser limitado? Claro. Porque si no, entonces sería que Jehová. Porque Él es Dios. Sí. Vamos a seguir con el siguiente. Vamos con Deuteronomio. Estamos leyendo Deuteronomio 9:9, ¿no? No, y vamos a mirar otra versión de Mateo. ¿Quién tiene otra versión? Sí, no es tanto eso. Nicolás, ¿tiene otra versión que me haga el favor? Mateo. De Mateo 4:2. Tengo la Reina Valera y la K2. La K2. Gracias. Después de que Jesús había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. Le tentaba vino a él. Sí, ese es. Después de 40 días de haber ayunado, se acabó el ayuno, ahí sí sintió hambre, salió de ese nivel espiritual. Acá hay otra que dice, Yeshua ayunó 40 días y 40 noches y al final sintió hambre. Al final, sí. Ahí las versiones españolas jugando un poquito con las palabras. Sigo. Deuteronomio 9:9. Vamos a leer los 9, 10 y 11. Deuteronomio 9, 9, 10 y 11. Entonces acuérdense siempre de eso, lo que Dios da hasta la provisión para su pueblo es limitada. Porque la piedra que manó agua pero dejó de manar. Imagínense hoy allá en el desierto una piedra botando agua. Pues seríamos todos creyentes en la Torah. Todo el planeta Tierra sería prácticamente innegable.
¿sí? Una fe. O todavía el mar abierto. Sí, es algo momentáneo, ¿vale? Cuando dice yo enviaré la lluvia tardía y la temprana, eso no es como que yo me levanto a las 5 de la mañana, entonces por eso Dios me bendice, porque como soy tempranero. Sí, si me Por algo acuesto. el dicho dice. Sí, es que hay gente que lo acomoda así. Sí, cogen cualquier versículo y lo vuelven ropa de trabajar. Vamos a leerlo el 9, por favor. Leámoslo ahí, señora Beatriz, por favor. 9, 10 y 11. Sí, Deuteronomio 9, versículo 9 hasta el 11. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Hashem hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Sí. Y me dio Hashem las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim. Me parece que el texto, si ustedes miran bien, siempre que aparecen las 2 tablas dice, y Dios me las dio, para que entiendan que los mandamientos no se los inventó Moisés. Entonces, utilizar el término la ley de Moisés, para mí está equivocado, porque es que la ley no la hizo Moisés. Sí, podría ser la ley dada mediante Moisés, creo que en Hebreos incluso la pone así, ¿no? La ley dada a Moisés mediante un ángel, mediante un intermediario, creo que la pone así. Si alguien me puede hacer el favor de mirar, sí, para salir de la duda. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo? Escuche un momentico a Camilo. Duró 40 días y 40 noches solo escribiendo esas 10 palabras. Esas 10... No, recibiéndolas, porque las dio Dios escritas. Eran las palabras. Sí, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada que las tablas ya estaban? O sea, ¿no cree que es mucho tiempo como para solo eso? Pero Para Le dio recibirlas. todo, o sea, le dio todo. Yo creo que Moisés allá arriba aprendió todo lo que tiene que ver con esos mandamientos en el tiempo que le haya demorado arriba. Vamos a suponer que se demoró los 40 días, listo. 40 días terrestres, humanos, de 24 horas cada uno. Sí. De todas maneras, si usted lee ese mandamiento, usted lo puede leer durante 40 días. ¿Cuánta interpretación usted tendría de ese mandamiento? ¿Y cuántas le quedarían? Sería la pregunta más bien. Sí, y eso que peor aún, el libro del Zohar dice que duró arriba 40.000 años. Sí, porque un día para Dios vale por 1000 y aquí 1000 vale por 1. Basado en el Salmo algo y por ahí en Primera de Pedro. yo tengo una Sí. pregunta con referente. A ver. Puede salir un poco del tema. Vamos a ver. Hemos venido en los chavas, en el chava pasado y en algunos, hemos venido hablando de Moshe y de los errores que él comete, ¿no? Sí, Pero si duró todo ese tiempo aprendiendo, o sea, no aprendió. Porque acá vino y según lo que... no, yo creo más bien que... no, bueno, no sé si la sí, la ha embarrado bastante. Que es normal, ¿no? Sí, Es que Bueno, yo pienso bueno, que que aprendió. Moshe igual era una persona humana como todos, o sea, claro. obviamente recibió un toque del Eterno extremo, tuvo una convivencia extrema con el Eterno y demás, pero eso no le quita que él se haya equivocado en algunas ocasiones. Sí, o sea, por más de que le haya recibido toda la Torah como la recibió, y él mismo estuvo allá en la montaña, la cara le brillaba y todo eso, de todas maneras él sigue siendo que un ser imperfecto. Ya dijimos la vez pasada con el sistema de sacrificios que el sistema está montado, ojo lo que se dice, el sistema está montado para funcionar a la perfección. El problema es cuando usted le coloca a un sumo sacerdote humano. Ahí el sistema empieza a tambalear un poco, porque es que él comete errores. Y en el libro de Samuel, el sumo sacerdote es un terrible injusto, Elí, ¿cierto? El gordo. Elí, ese sí, así es, el gordo Elí. Entonces, el gordo Elí, ¿cierto? Comete muchos errores siendo sumo sacerdote. ¿Y ustedes no creen que él se preparó para eso? Yo imagino que sí, voy a suponer que sí. Pero pensemos en la persona que la misma escritura dice que es la persona más sabia de todas. ¿Cuál es? Que dice que yo le he pedido a Dios sabiduría. Salomón. ¿Salomón cometió errores? Todos. Como 1300. A ver, escuchemos un segundo. Entonces, el hecho que usted tenga la revelación de la Torah no le cambia a usted la condición de ser imperfecto. No, es que lo más ejemplo cuando con el hombre que trayó el chaval recogiendo leña y él no supo qué hacer. Ujú. El mismo Moisés, Sí, el ¿cierto? mismo Moisés. Que venía recién bajado de allá y dice, no sé qué hacer. Sí, y me parece terrible en el sentido que el error por el que Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, que es por golpear la piedra, eso no es un mandamiento, ¿cierto? Eso no es un mandamiento, esa es una ordenanza que Dios le da exclusivamente a Moisés, o sea, es algo para él mismo, ¿sí? Y me parece que ustedes lo ven bien, no cabe la interpretación.
le hablarás a la piedra. ¿Sí o no? O sea, ¿qué pudo haber interpretado Moisés ahí? Porque me parece que, no, ese es Éxodo. Pero ahí está la otra Torah. Me parece que hay un comentarista, creo que es Rachi, que dice, no, es que él interpretó mal lo que Dios le dijo. Digo, pero ¿qué interpretación hay en...? Háblale a la piedra. Sí, pues para mí no la hay. Sí, entonces vuelvo a lo mismo. El hecho de que Moisés haya recibido la Torah lo sigue manteniendo en la condición de ser humano. Por lo tanto es imperfecto, por lo tanto necesita de Dios y por lo tanto se va a equivocar. Porque si no se equivocara, sería que perfecto, entonces Moisés queda sin necesitar a Dios. Sí. Pensemos ahora en otro ambiente que fue creado de manera ideal, no perfecto, ideal. El huerto del Edén. Perdón, el huerto en Edén, disculpen, huerto en Edén. Donde fue colocado Adán, o fue colocado Adán. Adán ahí, hoy en día se le puede echar la culpa a un montón de cosas. ¿Cierto? Y si ustedes se dan cuenta, Adán se le echó la culpa a la única cosa que le podía, o persona que le podía echar la culpa. ¿Cierto? Se la echó a Dios. Sí, la mujer que tú me diste. O sea, el problema no es de la mujer. El problema es que Dios se la dio. ¿Sí? Esa es una salida, me parece bastante astuta. Sí, porque si hubiera dicho a Eva, uno diría, pues sí, no, pues cualquiera hubiera hecho eso. Pero lo que hace Adán es una cosa impresionante. Sí, critica a Dios, la obra de Dios, el papel de Dios, la mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo la mujer? La mujer tampoco culpó a Adán. Dijo, la serpiente. ¿Y realmente de quién era la culpa? Cada uno tenía su culpa, ¿no? Adán por no estar ahí. ¿Dónde estás, Adán? Eva por ponerse a debatir con la serpiente, y la serpiente porque él tienta desde el principio. Dice, y me dio Gracias. Hashem las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaban escritos según todas las palabras que os habló Hashem en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Hashem me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Ojo, ¿cuándo le da las tablas? Al final de los 40 días y las 40 noches. Y los otros 40 días que prepararlo espiritualmente para que supiera qué es lo que está escrito ahí, ¿cierto? Por eso dice, pues dice, yo te he pasado por hambre para mirar qué había en tu corazón, si habías de cumplir o no los mandamientos. Entonces viene primero una preparación. Los 40 días Moisés no estuvo allá sentado esperando turno, porque durante 40 días ¿quién estaba atendiendo? Sí, ahí está. Sí, entonces ahí dice, vamos a leerlo en otra versión, a ver cómo lo pone, en las Toras, ahí sí, porfa. Creo que le está dando un entendimiento, ¿no?, de la Torah, el entendimiento espiritual, no solo simbólico. Sí, claro, por eso digo, sí, la explicación, sí o no, para que él entendiera qué significaba todo, en todos los niveles, tanto simbólico como físico, o sí, real, material. Porque de todas maneras la Torah tiene varios niveles interpretativos, ¿sí? La tradición judaica lo ha llamado Pardesh, el nivel literal, el nivel interpretativo suyo, el nivel interpretativo del rabino, el nivel interpretativo de los sabios y el nivel interpretativo desconocido del Mesías, para ellos. Nosotros también lo podemos colocar así, el nivel interpretativo del ser humano, el nivel interpretativo de la persona que más sabe de la comunidad, el más antiguo, no sé, el nivel del Mesías. ¿Cuál es el nivel más alto para nosotros? ¿Quién explica los mandamientos de una manera más alta? Mashiach, Yeshua, ¿cierto? Porque él lo lleva a algo que interno de cada persona. Sí, él no lo deja indulgado a un tercero, a la Adán y Eva, la mujer que tú me diste. No, él lo coloca en primera persona, porque es del corazón de generarse las iras, las envidias, los enojos, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice también, oíste que fue dicho, ¿cierto? No adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Yeshua lleva el mandamiento de no adulterarás, lo relaciona con otro que es no codiciar y da una interpretación nueva que lo pone en el sentido de cada persona interior. Y en el interior, ¿quién lo sabe solamente? Porque está primando las acciones internas que las externas. Yo me puedo colocar aquí el tal y los y sí, todo, ¿cierto? Y fingir. Y ninguno de ustedes de pronto se da cuenta. Pero internamente no puedo engañar a Dios. Sí, yo puedo comer durante la semana todos los animales impuros que a mí se me ocurran. Sí, y ninguno de ustedes se da cuenta.
¿Y quién sí se da cuenta? Dice, trabajen como buenos obreros, no al ojo, sino como quien trabaja para Dios. Sigamos. Entonces, al final de los 40 días, es que Dios le da las tablas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no fue que él subió y bueno, sus tablas y quedemos los 40 días aquí recochando, ¿sí? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo va todo por allá? No. Eso es como el que empieza a estudiar la Torah. Eso es un proceso para llevar a un entendimiento, una sabiduría para llegar a un nivel. Sí, exacto. Y es un proceso que tiene, pienso yo, un inicio, pero no tiene un final. Porque usted se debe acordar, imagino yo, ¿no? El día o el momento donde usted más o menos empezó a estudiar la Torah. Pero ¿cuándo va a dejar de estudiarla? Es un proceso que nunca termina. Si, por ejemplo, usted empezó a estudiar a los 6 años, a los 46, usted ya ha pasado 40 veces por la misma parashá y sigue aprendiendo de la misma parashá. Sí, y va a seguir aprendiendo. Y la idea es seguir aprendiendo de cada parashá cada año, porque si no nos tocaría leer tipo Harry Potter, de 8 volúmenes distintos de la Torah. Sí, exacto. No es así. Sí, o sea, la Torah ya está. Y este libro es el mismo que ha estado durante toda la historia. Otra cosa es que la gente no lo lea. ¿Sí? Y otra cosa es que lo lea con unas gafas que digan acá arriba catolicismo, protestantismo, cualquier religión, Islam, ¿sí o no? Para, ¿cómo se llama este sujeto del Islam? Para Mahoma. Y eso no es de 1 año, 2 años. No, eso es tiempo, sí, tiempo. Y Mahoma, para Mahoma en la Biblia decía que el pueblo escogido eran los islámicos, los ismaelitas. No sabemos él cómo hizo para leer eso ahí, pero él leyó eso ahí. Es lo mismo que usted leer Malaquías 3:10, ¿cierto? Y usted mirar en Malaquías 3:10 que Dios le está pidiendo a usted el diezmo hoy. Hay que mirar con qué gafa lo está leyendo usted. Porque Malaquías 3:10 no ha cambiado, ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. Sigo. Entonces, vamos con las segundas tablas. Entonces, las segundas tablas. Segundas tablas. Éxodo 34:1. ¿Cómo dice allá, Wendy? Por favor. Léelo durito, por favor. Éxodo 34:1. El Eterno dijo a Moshe: Escuchen un segundo, sí. talla para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Lee por favor hasta el 4. Y estate preparado por la mañana, asciende de mañana a la montaña del Sinaí, y preséntate allí ante mí, sobre la cima de la montaña, que ningún hombre suba contigo, y que tampoco nadie se deje ver en toda la montaña. Incluso los ovinos y las reses no deberán pastar frente a esta montaña. Entonces él talló 2 tablas de piedra como las primeras. Moshe se levantó temprano por la mañana y ascendió a la montaña del Sinaí, como le había ordenado el Eterno, y tomó en sus manos 2 tablas de piedra. Listo, dice, tállate 2 tablas para ti como las primeras. ¿En qué se parecen las primeras a las segundas? Dice cómo, no dice iguales a. Dice cómo, o sea, hazte que una imitación. ¿Sí? El formato humano. ¿Cómo las talló? Si ustedes miran ahí, la palabra tallar significa piedra pulida. No especifica tampoco la piedra. Hay unos que dicen que puede haber sido zafiro. Yo realmente creo que fueron tablas de alguna piedra, no exclusivamente una piedra preciosa, para que me entiendan. Sí. Una roca. Una roca. Ahí dice roca. ¿Quién dijo roca? Ah, pensé que por ahí decía roca. Entonces, ¿quién hizo la estructura? ¿Quién hizo la estructura de las segundas tablas? Pero ¿quién escribió? Lee nuevamente, Wendy, por favor. El Eterno dijo a Moshe: talla para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Listo, entonces, estructura. Moshe. Escritura. Pongamos aquí entre comillas el Eterno. ¿Listo? Sigo.
Y da unas instrucciones diferentes. En la otra, para darle las otras, le dijo: sube con los ancianos hasta la mitad de la montaña y ellos esperen ahí. Aquí no, aquí manda a retirarse a todo el mundo. A todo el mundo lo mandó a retirar. ¿Por qué? Porque el Eterno viene un enojo que se generó a causa de ¿qué? Del becerro de oro. Si ustedes miran en su Biblia los capítulos anteriores, como 1 o 2 capítulos anteriores, está el becerro de oro. Entonces el Eterno está enojado y ahora está excluyendo a todo el pueblo de la instrucción. Está dejándola todo en manos de ¿quién? De Moshe. En las primeras tablas Dios nunca habló de un sacerdocio. En las segundas tablas sí le va a hablar de un sacerdocio. Entonces ese cambio o esa inclusión del sacerdocio y del tabernáculo, algunos comentaristas lo han tomado como que el pecado del becerro de oro dio a luz al tabernáculo. Eso opinan algunos. Pero yo creo que no. Yo creo que más bien el becerro de oro mostró que el pueblo podía llevar de cierta manera un culto físico. Si pueden llevar el culto pagano, pueden llevar también un culto, digámoslo, válido, el que Dios pidió. Y él establece todo lo del sacerdocio, que es desde el capítulo número 34 de Éxodo, desde el capítulo número 35 hasta el primer capítulo del libro de Números. O sea, todo Éxodo, todo el pedazo de Éxodo que queda, hasta el 41, todo el libro de Levíticos y un pedazo incluso iniciando el Números. ¿Por qué se demoró tanto repitiendo o dando la información del tabernáculo y de los sacrificios? Porque era la manera como el pueblo se iba a acercar a Dios. O sea, sin eso no podía acercarse a Dios. Sí, y de todas maneras dependía mucho de la labor del pueblo y del sumo sacerdote. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Dios gasta más capítulos, por decirle así capítulos, más texto, explicando el tabernáculo que la creación. ¿Cuánto se demora explicando la creación? O contándola, porque ni siquiera la explica. Capítulo y medio. Todo el capítulo 1 y un pedazo del capítulo 2. Sí, ya después empieza a describir qué es el huerto de Edén. Capítulo 2, capítulo 3, la desobediencia del hombre, en Génesis. Pero miren el tabernáculo, todo lo que hay. Y saben que la información del tabernáculo está 3 veces, casi toda. Está donde Dios pide los materiales, donde Dios explica material por material y donde el pueblo hace todo lo que Dios le dice. Y si quieren metan el último capítulo de Éxodo, donde el pueblo colocó cada cosa en su lugar. Son casi 3 veces, 4 veces que repite la información. Es decir, nosotros debemos conocer muy bien la información del tabernáculo y la de los sacrificios. ¿Sí? ¿Por qué debemos conocerla? Porque la Torah se gasta un montón de parashas hablando de eso. En Levítico, ¿cuántas parashas son, Wendy? ¿Como 13, 14? Como 13 o 14, ¿cierto? Y como para finalizar Éxodo son como 2 más, pongámosle 15, casi 16 parashas. 16 chavas donde se va a estar hablando en la división de las parashas del tabernáculo. Sí. Y conocemos el tabernáculo, pues en eso estamos, ¿no? Tratando de estudiarlo algunos y otros lo dan en su casa, no sé, ¿sí o no? Para comprender ese lugar. Sigo entonces. 34-28. Éxodo 34-28. ¿Cómo dice? Señora Beatriz. 34. Y él estuvo allí con Hashem 40 días y 40 noches. O sea, vamos ya para 80, ¿no? Separados por un intervalo de tiempo que no está determinado. Porque él baja del monte, sucede todo lo del becerro de oro, queman el becerro de oro, pasan un montón de acontecimientos y luego él vuelve a subir. Es decir, van 40 días, un intervalo de tiempo por el becerro de oro, otros 40 días arriba. Y él estuvo allí y él estuvo allí con Hashem 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Un segundito. ¿Quién las escribió? Por eso colocamos aquí entre comillas. Porque en ese versículo parece que era que el que las escribió fue Moshe. Pero en el 4 dice que las escribió el Eterno. Dice, yo escribiré. ¿Ay qué? Sí, eso. Necesito que miremos un momento el hebreo. ¿Qué dice exactamente el hebreo? ¿Quién las escribió? Las segundas. ¿Sí lo vemos? Quiero que cada uno lo vea en su Biblia para que se den cuenta que parece que fuera contradictorio. Ustedes se meten a esas páginas de contradicciones de la Biblia.
Yo imagino que esta debe estar. Sí, porque ahí y escribió. Estuvo con el Eterno 40 días y con 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto. Ahí parece que fuera Moshe, porque viene hablando de Moshe. Moshe. Moshe hizo esto y escribió también. Y el año pasado que vimos esta clase, por lo menos la clase de jóvenes de aquel momento, hace 2 años, quedó abierto. Miren, aquí incluso tengo la línea donde dice quién la escribió. ¿Sí? Escritura hecha por, y quedó abierta la esta porque hasta ese momento no había llegado a la respuesta, porque es complejo, porque la Torah no parece que fuera contradictoria. Vamos a mirar entonces otra traducción. Bueno, ¿y cómo dice allá porfa el 34:28? Y él permaneció allí con el Eterno durante 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y él escribió sobre las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Listo. El problema es quién. ¿El quién? Pero aquí en el año 27, ¿no? Sí, viene hablando de Moisés. El problema es que el 4... Exacto, lo dijo a él. Sino que el problema es que el versículo 4 dice que el que las va a escribir es el Eterno. Y abajo como que cambia de opinión, parece que fuera así. ¿Sí? Entonces, 34, esperen a ver. No. Porque dice en el 27, y Hashem dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Y por qué en el 4 dijo yo las escribiré? Ajá. ¿Sí? Hay algo ahí que está extraño en cuanto al 24, en cuanto al 4 y el 28 y el 27. Hay algo. Sí, las primeras, sí, son las mismas, las segundas. Sí, son las mismas. Miremos un segundo la palabra escribir en las dos. Cuando Dios dice yo las escribiré, y abajo que le dice tú escribe. ¿Sí me hago entender? En el 4 miren la palabra escribir en el hebreo y miren si es la misma de tú escribe. Donde dice yo escribiré. En la 1. En la 4. No, en el 34.1 que dice que y escribiré. Eso, 34.1. Sobre esas tablas, las palabras que estaban en las primeras. Eso solo dice Dios. Pero Sí, mira listo. que en la traducción del lenguaje actual dice, pues no hace referencia a que Moshe las escribió. ¿Cómo dice? Dice, y Moshe se quedó con Dios en la montaña 40 días y 40 noches. Allí se escribieron en tablas de piedra los 10 mandamientos de este pacto. Ah, bueno, el traductor muy hábil. Se quitó la capacidad de indulgar quién las escribió, se escribieron. Así se escribió. Sí, estaban los dos juntos y se escribieron. Así de la nada. Sí, se escribieron. ¿Pero quién? Sí, el traductor obviamente se zafa de la responsabilidad de asignarle a uno. ¿Por qué? ¿Qué? Porque está comprometido con el versículo 1. Lo que leímos ahorita. ¿Sí es el 1? Sí, sí, el 34.1. ¿Cómo la ven ustedes ahí? ¿Qué analizan ustedes en cuanto al escribir? Es que todavía nos quedan 5 minutos para terminar. En cuanto al escribir, ¿qué ven ustedes ahí? Entonces, decíamos, mientras que ustedes vamos a ir pensando todos, decíamos la semana pasada para que no olvidemos que Moisés subió al monte a recoger 3 cosas, ¿no? La ley, los mandamientos y las tablas de piedra, que son 3 cosas distintas. Porque en las tablas de piedra no estaban todos los mandamientos. ¿Sí? Es lo que hemos leído la última hora. Tampoco está el mandamiento porque está hablando en singular. Sí, la semana pasada hicimos referencia que la palabra está en singular, que no está en plural, entonces uno solo, no, porque la Torah, aunque es una sola, no es un solo mandamiento. No, es que es complejo, es difícil. Sí, la única conclusión, porque mira, no los escribiré, yo personalmente no encontré mucha variación más allá de la conjugación del verbo escribir en hebreo. Yo creo que cuando él dice yo las escribiré, hace mucha referencia a una profecía. Me acordé de una profecía en ese momento. Y me acordé que Dios dice yo escribiré la ley en sus corazones, ¿cierto? Pero las segundas tablas, para mí, en mi opinión, las escribió Moisés, ¿sí? Y lo que Dios dice yo las escribiré, eso sí es una ordenanza que coloca Dios, una profecía que coloca Dios a futuro. Porque en el 27 dice, Dios le dijo a Moisés, escribe tú. Escribe tú. ¿Sí? Entonces la segunda fueron la forma y la estructura. Yo la veo que la hizo ambas Moshe.
Y también no tiene sentido que en algo hecho por un ser humano, Dios venga y estampe las mismas palabras que estaban en la anterior, cuando se supone que las segundas son de menor, no de menor valía, pero, ¿cómo decirlo? Sí, de menor, es que no encuentro, de menor altura, sí, porque ya viene con un antecedente del becerro de oro, sí. ¿Las segundas más? Porque pues las primeras salieron como el pero ya después de la embarrada. Y mira que las primeras nadie las vio. Nadie las vio. ¿Cuál es la segunda? Las primeras nadie las vio. Porque el año antes de llegar. ¿Cierto? El único que las vio fue Moshe. Y no me aventuro a decir que Josué las vio. Aunque José se lo encuentra como por el camino, ¿no? ¿Qué hacen? No, se escuchan un ruido allá. Sí, pero no creo que las haya visto. Entonces la conclusión que yo saqué es que como la estructura está hecha por un ser humano, yo imagino que la escritura también está hecha por un ser humano. Porque dice Moshe, haz tú la estructura, tállate para ti mismo. ¿Sí o no? Ojo, porque ese versículo lo sacan los católicos. ¿Por qué Dios le mandó a Moisés a tallar algo? ¿Sí? Y no, es algo con las tablas, no es para que se arrodille delante de las tablas. Nadie se arrodilló nunca delante de las tablas. ¿Sí? ¿Me hice entender? Vamos a leer nuevamente el 27, ahora sí. Eso no lo habíamos leído, que lo estaba reservando para que podamos leer el sentido de que Dios le dice, escribe tú. Leamos el 27 y ahora lo podemos leer allá en la Torá, Wendy, por favor. 27. El Eterno dijo a Moshe, escribe para ti estas palabras, pues conforme a estas palabras yo he hecho un pacto contigo y con Israel. Escribe para ti. ¿Se acuerdan que con las tablas también le dijo lo mismo? Haz para ti. Sí. Haz para ti. Y volvemos a lo mismo. Lo que está pasando acá es una especie de copia, imagen de lo que pasó al principio, las tablas. El tabernáculo es una copia o imagen de lo que está allá arriba. ¿Sí o no? Hemos visto que lo que está aquí arriba es un Mishkan, lo de allá arriba es un Mikdash. ¿Sí? Mikdash, santuario, Mishkan, lugar de habitar. ¿El sacerdocio aquí está basado en un sacerdocio allá en los cielos? Claro. ¿Los sacrificios están basados en algo allá arriba en los cielos? Que es Yeshua. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Y para terminar, vamos a Devarim 10, del 1 al 5. Deuteronomio, discúlpeme. Primero pasemos por Deuteronomio 9:17. Deuteronomio 9:17. Sí, de todas maneras, en la otra semana empezamos acá. ¿Quién escribió las segundas? Por si en la semana cuentan de pronto algún comentario, algo que no haya uno visto por ahí. Lo traen y me cuentan. Sí, Deuteronomio 9:17. ¿Cómo dice, señora Edris? Dice, entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Está diciendo que Moisés las quebró las primeras a propósito. Esa era una escala ahí. Ahora sí vamos a Deuteronomio 1:5. Era 9:15. Era Deuteronomio 9:17, perdón, 9:17. Eso fue que no leyó. El otro es Deuteronomio 10 del 1 al 5. Deuteronomio 10 dijo 1. Deuteronomio 10 del 1 al 5, ¿sí? Sí. En aquellos tiempos Hashem me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Ahí vamos a dejar esa parte de quién la escribió porque aquí sale otra y es que aquí las escribió el Eterno. Vamos a darlo hasta ahí. Quiero que miremos este. Y lo dice Moshe. Y lo dice el mismo Moshe. Deuteronomio, Reyes, Primera de Reyes 8:9. Vuelvo y repito la cita anterior para que lo analicen en su casa. La cita anterior fue Deuteronomio 10 del 1 al 5. Primera de Reyes 8:9. Y la otra es Primera de Reyes 8:9. Primera de Reyes 8:9. Primera de Reyes 8.
¿Cómo dice? Dice, en el arca ninguna cosa había sido las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. No, otra vez, nuevamente. En el arca ninguna cosa había sido, Si no, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que habían puesto Moisés en Horeb, donde Hashem hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Israel. Bueno, ¿qué más había en el arca que se desapareció? Porque el texto dice no había sino las 2 tablas, es decir, el arca contenía otras cosas. ¿Quién recuerda que estaba dentro del arca? El maná. La vara, el maná, pero el maná no estaba puesto ahí, el maná, estaba puesto en una urna de oro. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Las tablas que quebró Moisés. Bueno, eso es parte de los comentarios, los restos, las migas, ¿sí o no? Las tablas, bueno, las segundas tablas, eso era todo lo que estaba. Ya, esas 3 cosas. Vuelvo y repito, estaba el maná metido en una horna de oro, o sea, en una cosa así de oro. La vara de Aarón que reverdeció y las 2 tablas, las segundas. Pero en la época de los reyes solamente están las 2 tablas. ¿Qué se hicieron los otros 2 elementos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué les hicieron los sumos sacerdotes del pasado? Si ni siquiera están los nombres de los sumos sacerdotes, no sabemos qué pasó, qué lo hicieron, ¿sí? Unos dicen que el maná probablemente se deshizo, entonces sacaron la urna vacía, ¿sí? Que la vara de Aarón también se la hurtaron, la movieron de lado. No se sabe realmente, sí, no se sabe. ¿Preguntas o hasta ahí? llegar antes que se vaya a volver a utilizar esas 3 recetas que se hicieron, el maná, el vara. Ah, sí, claro, y representan a Yeshua, o sea, tienen que volver tal vez no existir, pero sí aparecer lo que el Eterno nos ha metido por mandato de él. Colocarás esto dentro del arca. No sabemos los reyes de Israel a qué estaban jugando que sacaron eso de ahí. Sí, y además con permiso de quién tocaron la tapa. Pero quién sabe quién los profanó eso. Sí, Vamos a ver si fueron los reyes, pues los sacerdotes guardados, pero quién sabe. ¿qué hicieron? Sí. Cuando se abrió la tierra y casó dentro de las María completa. o solo estaba Uy, la verdad, y si no. Hasta Reyes está documentado que hay ahí. para que fuera el pacto. Para que viera cómo está la Torah, tendría que estar lo otro. Sí, sí, cierto modo. No lo podemos afirmar, pero pues sería una conclusión, más que un. Ah, sí, claro. Y si no, estamos todos en pecado y para morirnos todos. Dime. Dime. Ah, sí, basado en esa interpretación, en esa línea interpretativa sí puede estar ahí, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, para que miren en la semana, principalmente ese Deuteronomio 10 del 1 al 5. ¿Listo? Bueno, eso ha sido todo entonces.